Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente podcast al capítulo número 36. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Muy bien, dijeron. Que mandan decir que muy bien. Así como el subpresidente de Colombia, que no sé si usted vio esa noticia cuando se reunió con el rey sí, con el rey de España, creo. Y se reunieron los dos y le dice, que Uribe le manda a decir que lo quiere mucho. ¿Sí vio? ¿Sí vio eso? ¿No lo vio? No, 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 no. Uy, Sí güey, escuché, pero no, no lo vi. cuando acabe el podcast tiene que verlo, se lo muestra, acuérdeme, se lo muestra. Que literalmente, o sea, literal, no está exagerando ni dice sí, no, que Uribe le manda a decir que lo quiere mucho, güey, que lo quiere mucho. Es como si yo, cuando uno es niño, va donde la tía y le dice, no, que mi mamá manda a decir que la quiere mucho. Y bueno, si es un niño y lo mandó a su mamá. Bueno, pero un puto presidente y un país diciéndole eso, ay, no mames, güey, eso es un para la gente que nos escucha, ese es el presidente de Colombia. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra tradición que hace mucho no seguimos, Germán. Estamos descubriendo tradiciones en el canal. Vamos a leer una publicación que está en Agnóstico Razonable y la gente sabe que si la publicación es de la fanpage Agnóstico Razonable, es porque la publicación es un poco fuerte y dura, pero vamos con ello, porque no son palabras mías, son palabras de un escritor bastante prominente colombiano, que ahora creo que está radicado en México, y él dice, esto fue la apertura que él hizo para, no sé si para una conferencia o para bueno, para algo que él habló en público, y dice, voy a hablar de dos cosas. Una de Dios que no existe, de Cristo que no existió y de su infame iglesia que no quiere a los animales y que se las da de buena y misericordiosa, habiendo sido cruel y asesina hasta donde pudo, cuando pudo, más que el Estado Islámico de hoy, pues este apenas decapita, mientras que ella quemaba a la gente viva en las hogueras de su santa Inquisición. Y dos, de nuestra asquerosa clase política, presidida por el vagamundo que tenemos en la presidencia, con todo respeto, Fernando Vallejo. Sí, supuse quién era. ¿Qué opina de este bonito inicio de podcast? Interesante. mm, Confronta completamente, claro, y dice las verdades finalmente así, de forma un poco muy abierta, Visceral. muy visceral, sí. Que es mucho de lo que nombro bueno, ya aquí la gente ya conoce el proyecto Gente Inteligente. Una de las páginas que compone el proyecto Gente Inteligente es Agnóstico Razonable y por eso arranqué diciendo esto, ¿no? Ya saben que si la publicación viene de Agnóstico Razonable, no esperen flores y no esperen colores y no esperen arcoíris, porque las publicaciones en Agnóstico Razonables, aparte de ser cosas del podcast, de YouTube, de las otras páginas de estadísticas, también vamos con cosas un poco fuertes, un poco subidas de tono. Estas palabras, como digo, no son mías, son de un escritor famoso colombiano que suele ser bastante duro. De hecho, les recomiendo esta conferencia, está en YouTube y se la recomiendo a usted, Germán. Hace el inicio de esta conferencia, precisamente habla de Dios, habla de la iglesia, habla del cuidado que tiene, que no tuvo la iglesia hacia los animales, o casi el desprecio que tiene la iglesia hacia los animales, y sobre el presidente. Ahí lo resume todo en una frase. No sé si quiero opinar algo de eso, que voy a leer otro. No, las palabras lo dicen todo, ¿no? No sé qué podría Ok, decir. bueno, a mí me gustaría decir, bueno, sí, vamos a extendernos un poquito. Número uno, digamos, bueno, número uno dice de Cristo que no existió. Decimos que Dios no existió, esto ya lo hablamos en varios podcasts, en varios videos del canal, aquí no creo que tenga que extenderme tanto. De hecho, lo hablamos en el podcast número 33, si no estoy mal, que se llama La biografía eh, del único Germán. Que precisamente cuando usted hablaba de que descubrió en algún momento que el tema de Dios era un mito,
Yo también en ese capítulo hablé un poquito de mi historia, pero en otros videos del canal lo he hablado. Eh, También dije que muchos me consideran ateo en la página y no agnóstico porque digo que Dios no existe. Dios, este Dios judeo-cristiano, es imposible que exista, así que en esa perspectiva o desde ese enfoque sí soy ateo, así que no hay mucha discusión en el tema de que Dios no existe. Creo que un poquito la discusión está en el tema de Cristo, dice, de Cristo que no existió. Hay un poquito de confrontación, ¿no? Digamos que históricamente, hasta donde yo sé, acepto que me falta más investigación en este tema, pero hasta donde yo sé, los documentos históricos se contradicen en cuanto a la existencia de Jesucristo. No se sabe si realmente existió o si fue un personaje que se escribió desde muchas personas escribieron y lo describieron, pero hay textos que son de una época, textos que son de otra, se habla del que vivió en un tiempo, otros que vivió en otro tiempo. Obviamente no estoy hablando de la Biblia porque no tiene sentido, bueno, desde la Biblia casi no tiene sentido ver nada, pero bueno, desde libros en los cuales se comprueban la existencia de un ser pues histórico, hay como inconsistencias, así que realmente, hasta donde yo entiendo, realmente no se sabe si realmente Jesucristo existió o no existió. Ujú. Y Sí, sí, esa es la cuestión, sí. esa es la cuestión. Y dice la iglesia que no quiere a los animales. Esa es como la tercera parte que dice ahí. Esto lo he dicho en varios capítulos del podcast. Hay un video en el canal, Agnóstico Razonable de YouTube, que se llama Postura Crítica a la Religión, Dios y la Biblia. Desde ahí saco versículos exactos tomados de diferentes versiones de la Biblia pues los pongo ahí literalmente, los explico. Y hay una sección que es solo de de los pasajes de la Biblia o de la palabra de Dios como sí, denigra a los animales de una forma asquerosa, ve a los animales como un tributo y que los quemen pues el más gordito y el más bonito es mejor quemarlo porque Dios se pone más feliz si quema al animalito y bueno, muchas otras cosas contra animales, así que ahí por ese lado también va bien. Y por la otra parte sí que me parece bastante, esa comparación es bastante de nuevo visceral, pero certera y correcta. Dice, y que se las da de buena y misericordiosa, eso se sabe, ¿no? Se supone que es amorosa, misericordiosa, buena, que da perdón, habiendo sido cruel y asesina. Ahí es donde digo que hay una falta de moralidad, eso lo hablamos en el capítulo número 33. Es este concepto de dejar la institución es fácil, es simplemente leer un poco de historia, ver las desgracias que hicieron en su historia y decir, bueno, ¿por qué sigo una institución que es tan sangrienta? Más que el Estado Islámico, ¿por qué? Porque la gente se impresiona tanto con esos decapitamientos, con las bombas que ponen, con todo eso. Y dicen, uy, no, el Islam es horrible, y yo que soy católico, o los protestantes que siguen al mismo Dios, o al mismo Jesucristo, pero es exactamente el mismo por las mismas personas, o personajes y dicen, ay, no, mi religión sí es tranquila y sana, pero dice, bueno, esta, pues el Estado Islámico de hoy apenas decapita, mientras que ella quemaba a la gente viva en las hogueras de su Santa Inquisición, o sea, es que eran sanguinarios de una manera horrible. Ujú. Pues la Eh, ventaja que tiene la religión es que estos son tradiciones ya pasadas, son muy antiguas y que ya en este momento no se podrían implementar, ¿no? La religión. Pues, Digamos sí, que sí. pues en teoría, yo conozco muchas Mm. personas que son capaces de coger a golpes homosexuales. Y son personas que van a la iglesia y que se dan golpes de pecho y que se confiesan y de hecho creen que agredir a los homosexuales pues es un mandato de Dios y de la Biblia y es que está escrito en la Biblia, ¿no? No es que lo crean, sino que está escrito en la Biblia, en la palabra del que creen que es su Mesías y su guía y su gran ser. Claro. Bueno, ya que estamos hablando de este tema tan bonito, voy a leer otra frase, también diagnóstico razonable, así que si a alguien ya no le gusta este capítulo, voy a ir a otros capítulos más tranquilos. Vamos a leer otra frase que está en la fanpage diagnóstico razonable. Esta vez la frase es de Rodolfo Ginás, precisamente Germán está leyendo un libro que se llama El cerebro y el mito del yo, que es de Rodolfo Ginás es uno de los neurocientíficos más grandes, el neurocientífico más grande de Colombia y uno de los más grandes del mundo.
En varias ocasiones aquí lo hemos mencionado porque en la información que nos transfiere Germán del libro que está leyendo, pues conocemos y de hecho hemos construido alguna tesis bastante interesante con base en lo que él escribe y en sus argumentos. Y dice Rodolfo Ginás, le preguntan, ¿qué es Dios? Él dice, es un invento del hombre y como todos los inventos humanos, se parece a él. Dios tiene dos razones de ser. A los inteligentes les sirve para gobernar a los demás y a los menos inteligentes para pedirle favores. A todos para explicar lo que no entendemos de la naturaleza. Es una lógica de un primitivismo náuseo. Náuseo, esa palabra, ¿a qué se refiere náuseo? A náuseas, a Mm, vómito. vomitar. Ah, ese tipo de náusea. Ese tipo de náusea. Mm, bueno, pero igual ahí sí creo que las palabras lo definen bien, digamos que podríamos decir de ello. O sea, no tiene mucho que opinar. Germán, ¿está con Sí, nosotros? ya, no, pues ahí que podríamos decir, pues, claro, digamos que si uno ve si uno ve de dónde surgió la idea de este Dios judío cristiano, es de una cultura muy primitiva y pues tiene todos sus rasgos todavía. Digamos que es curioso que se haya, que digamos, lleve tantos años como tal, pero como tal su origen es tan primitivo como tal. O sea, cuando hablamos de que es primitivo, pues claro, ¿dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿De qué cultura surgió? En su momento, ¿cómo se conceptualizó? Pues de una cultura en ese momento primitiva y que, digamos que en cierta manera en la modernidad se, ha, se le ha, digamos, quitado ciertas características un poco salvajes que tenía, pero igual está inmerso en sus escrituras. Entonces, digamos, las personas que quieren creer todavía en él, pues les toca actualizar, digamos, esta Biblia y estos escritos, porque pues gran parte de lo que está escrito, pues es parte de estas culturas muy ancestrales y que tenían esta noción un poco salvaje del mundo. Por eso, pues tiene escritos un poco hasta violentos y pues hay que actualizarlos como tal, como para suponer que, digamos, tener un Dios un poco más actualizado, pero igual como tal es una visión todavía primitiva, una forma de explicar nuestras realidades basadas en nuestras nociones antiguas, En misticismo, místicas. el misticismo, Como sí. se hacía desde el tiempo primitivo, digamos. Ujú. Ok. El día de hoy voy a hacer bueno, ¿quieres hacer esa pequeña introducción, Germán? Yo sé que ya todos los que nos escuchan la saben, pero vamos a explicarles un poquito a los nuevos que llegan por este capítulo por primera vez. Bueno, va a comenzar con su parte, ¿no? Entonces, Ese sí, no, o- digo que si quiere explicar un poquito la temática que llevamos. bueno, nos estamos, otra vez lo mismo, bueno, nos estamos transmitiendo la información de los libros que cada uno lee, ¿no? Entonces la idea es que cada uno lee un libro y luego nos reunimos y hablamos sobre el capítulo o los capítulos que ha leído para que de esta manera, en cierta forma, sería como si se leyera dos libros de forma simultánea. Entonces como una forma de transmitirlo y además de ayudar a que como motivar a la otra persona a que lea también es otra forma, es una forma como de ver si realmente lo que leyó lo comprendió correctamente y esas cuestiones. Sí, correcto. Entonces, en este caso, yo estoy leyendo un bonito libro, quizás para los que nos escuchan hasta ahora, que se llama Miles de Millones de Carl Sagan.
uno de los mejores divulgadores científicos que ha existido, o por lo menos así lo considero yo. Y Germán está leyendo precisamente un libro, eso lo acabé de decir, ¿no? De Rodolfo Ginás, se lo invito yo, pero bueno, en este caso yo leí, debo decir que teníamos una competencia, entre comillas, una competencia sana de libros. En teoría yo debería acabar mi libro primero que el de él, porque el de él es un poco más complicado, y Germán me ganó. Entonces estoy leyendo mucho más para acabar este libro, y también es un propósito, esto lo hablamos en el podcast número 32, creo, ese es mi propósito de 2022, incrementar mi nivel de lectura y leer mucho más libros, no quiero leer un poquito más, quiero leer mucho más. Y bueno, estoy leyendo pues bastante rápido para finalizar este libro y comenzar a contarles otro. Y sin más rodeos, comencemos. Hicimos la introducción a este capítulo del podcast con temas de Dios porque precisamente el capítulo 13 se llama Religión y Ciencia, una alianza. Qué interesante que nos va a decir aquí Carl Sagan sobre esto. Resulta que yo en el capítulo anterior que les comenté, que fue el podcast número 35, ¿no? Que justo fue el capítulo anterior, les spoileé una parte de este capítulo, así que fue un poco error mío, creí que estaba en el capítulo anterior, pero eso porque ya lo había leído. Así que, ¿cuál era el spoiler? Es esta parte de la reflexión que hice del capítulo anterior, pero que era en realidad de este, y es que los humanos desde el comienzo, desde que comenzamos a consumir recursos, como por ejemplo madera, a cazar animales, y precisamente consumo de recursos hace emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente en muy pequeña proporción, pero ha sido algo desde que somos muy primitivos. Es decir, en las épocas tribales, pues salían las personas a cazar una vaca, o bueno, un venado, por así decirlo, a tumbar un árbol para hacer su madera y a prender una hoguera de fuego para consumir este venado. El problema de esto es que comenzó a crecer tanto la humanidad que ya no mataban un venado, sino mataban 200 venados, tumbaban 500 árboles, ya no solo para construir sus hogueras, sino para hacer casas, para hacer camas, para hacer muebles, para hacer sillas, para hacer comedores, etcétera. Y las emisiones iban también aumentando a medida que iba pasando el tiempo. Pasó más el tiempo y el ser humano descubrió la agricultura. Así que para esto comenzó a erosionar una cantidad pequeña de hectáreas de tierra para hacer cultivo, y ya no mataba venado, sino criaba su propio ganado para matarlo y consumirlo. Así que el problema de esto fue que la humanidad continuó creciendo y ya eran miles de hectáreas a nivel mundial que se estaban cultivando con pisos erosionados, con suelos erosionados, y ya eran miles de vacas que se estaban, entre comillas, cultivando para matarlas y consumirlas, y ya eran miles de hectáreas de bosques de madera que se están consumiendo para fuego para muebles y para casas y para etcétera. Ese fue el spoiler que lo dije en el capítulo anterior, lo repito en este porque en realidad se trata de este capítulo. Así que quiero leer literalmente algunos trocillos que tengo aquí subrayados, muy pequeños, muy rápidos. Voy a leer esto es algo de lo que ya dije. Desde la época del dominio del fuego y la fabricación de herramientas de piedra se hizo obvio que nuestras destrezas podrían ser empleadas para el mal, tanto como para el bien. Pero solo en época muy reciente hemos caído en la cuenta de que incluso la utilización benigna de nuestra inteligencia y nuestras herramientas puede ponernos en peligro, porque no somos lo bastante listos para prever todas las repercusiones. Esto lo habíamos hablado en el capítulo anterior. Hemos destruido los bosques, erosionado la superficie del planeta, alterado la composición de la atmósfera, debilitado la capa protectora de ozono, trastornado el clima, emponzoñado el aire y las aguas, conseguido y que el aire y las aguas, y conseguido, ahora sí, que los más depauperados padecieran más que nadie la degradación ambiental. Nos hemos convertido en predadores de la biosfera, poseídos de arrogancia, siempre dispuestos a conseguir todo sin dar nada a cambio. Ahora mismo somos un peligro para nosotros mismos y para los seres con los que compartimos el planeta. Desde sus mismos comienzos, estoy leyendo
fragmentos del libro, no es que estoy leyendo el libro de corrido, si no leemos acá el libro en podcast y mejor la gente escucha Sí. un audio. Son hora y media de lectura. Sí. Sí, sí. Mi adelanto del libro es que comienzo a leer todo el capítulo. Si ven yo como leo, estoy leyendo pedazos, estoy leyendo párrafos. Desde sus mismos comienzos, bueno, este pedazo me parece, y de hecho de aquí quiero sacar una reflexión con usted porque es algo que hemos hablado de filosofía. Para la gente que nos está escuchando hasta ahora, en otros capítulos Germán y yo hemos sacado algunas conclusiones con respecto a la filosofía, basándonos en que no, más bien, llegando a la argumentación o conclusión de que la filosofía en ciertos axiomas, en ciertos argumentos está un poco obsoleta, precisamente porque es un poco arcaica, porque viene de pensadores muy antiguos, de pensamientos muy Ujú. antiguos y de conocimiento donde no existía ciencia. Así que les tocaba, aunque hacer pensamientos sí muy precisos y correctos, quizás también muy desfasados de la perspectiva de la realidad de la ciencia. Escucha esta Digamos que parte. era muy intuitiva y lo intuitivo realmente es una forma de abstraer la realidad, pero no, la intuición nos falla muchas veces, por eso la ciencia Exactamente. tiene métodos para lograr que solo por intuición usted no puede llegar a la verdad, que es un Zafa, poco lo que funciona en la filosofía, como la argumentación y de llegar a la razón por medio como de la intuición o como de la cuestión lógica, pero pensando que intuitivamente de esa manera voy a llegar a la verdad y eso no funciona tan fácilmente. correctamente. Desde sus mismos comienzos, la filosofía y la ciencia siempre revelaron ansiosas, según palabras. Ok, ok, me equivoqué en la lectura. Y la ciencia siempre se revelaron ansiosas, según palabras de René Descartes, de hacernos dueños y poseedores de la naturaleza, de emplear la ciencia, como dijo Francis Bacon, para colocar toda la naturaleza al servicio del hombre. Ujú. Bacon se refirió al hombre como ejerciente de un derecho sobre la naturaleza. Aristóteles escribió que la naturaleza ha creado todos los animales en beneficio del hombre. En beneficio del hombre. Sí. Immanuel Kant, por su parte, afirmó que sin el hombre la creación entera sería un simple yermo, algo en vano. Mm. ¿Verdad? Lo que Bueno, usted esta habla me de la gusta. arrogancia está ahí implícita y en todas esas afirmaciones está la arrogancia, ¿no? No hace mucho aún no íbamos a hablar de conquistar la naturaleza y de la conquista del espacio, como si la naturaleza y el cosmos fueran enemigos a vencer. Esa noción salvaje está, depredadora está ahí implícita, ¿no? Todo lo demás existe solo para nuestro beneficio, exactamente. Esa es Exactos. la arrogancia extrema, ¿no? El egocentrismo en Eh, su máxima expresión. Es El un, hombre él es el centro y todo lo demás gira alrededor de él. es un egocentrismo absoluto. Todo a Ujú. nuestro alrededor sirve para mí, para el hombre, está hecho para el hombre y está para el progreso del hombre, para servir al hombre, para alimentar al hombre, para... quiero hacer una aclaración y un paréntesis, no me gusta mucho utilizar la palabra hombre, la he utilizado acá mucho, me gusta utilizar más Ser humano, sí, el inhumano, ser sí. humano, porque el hombre me suena un poco machista y Mm. me raya un poco. Pero sí, el ser humano. Todo está a disposición del ser humano, todo. Entonces, si hay 1 millón de animales, pues todos son para alimentarnos. Y si hay 1.000 millones de árboles, pues todos son para mis muebles. Y si hay agua, todas para lo que la reflexión que hacíamos en el capítulo anterior, para sacar petróleo y para sacar el fracking y para minería y para sacar esmeraldas. O sea, todo tiene que ser para servirme. Un egocentrismo, una arrogancia asquerosa. Pero curiosamente esa arrogancia no es así como la expresa el humano, porque ni siquiera es así porque es el humano, pero para beneficio de un cierto humano. Por ejemplo, ahí se lo está expresando con el fracking, porque estoy diciendo, bueno, utilizar todo el agua para explotar para extraer el petróleo, pero ese humano no está teniendo en cuenta al otro humano, o sea, ni siquiera es un humano que se ve como un consciente colectivo, tampoco, ni siquiera su egocentrismo es en el extremo al punto de verse como individuo, ni siquiera como humano, como un colectivo, sino como un individuo. O sea,
todo está al servicio mío, pero visto como yo, como un individuo solamente. Así nos vemos, o sea, nuestro egocentrismo va hasta ese extremo, ni siquiera nos vemos como comunidades, tampoco. Incluso para que otros seres humanos nos sirvan. Es decir, Ujú, pongo a exacto, disposición todo a mi alrededor, incluso capital humano, para que también capital me humano, sirva a escalar a lo más ese alto del es capitalismo. capital. Ujú, Es el egocentrismo como especie y es el egocentrismo individual. Hay como un doble egocentrismo, si lo pensamos de ujú, esa manera, ¿no? Un sí, egocentrismo como especie, egocentrismo individual de ser de que todo tiene que servirme a mí. ujú, sí. Y voy a hacer, esto ya van 3 capítulos que le digo, pero es spam positivo. En el canal Agnóstico Razonable en YouTube hay un video que se llama, espere que se me escapó. Hay un video que se llama Postura crítica a Dios, religión y la Biblia. Son 2 capítulos. Al final del segundo capítulo hago una conclusión interesante que me gustó. O sea, yo llegué a la conclusión a partir de ese par de videos y eso lo hago a partir de la Biblia, ¿no? Si tenemos una Biblia que nos está enseñando a destruir la naturaleza, porque en la Biblia están escritas estas cosas. Están escritas cosas como el ser humano, como la especie superior, los animales están hechos para servirle a él. Eso está escrito literalmente en un fragmento de la Biblia, ahorita no me acuerdo exactamente cuál, está en el Génesis. Y que debe someter a los irracionales, una cosa así, creo que está por ahí, algo así, creo que Sí, sí, se consta. meterá a los animales, que los animales están al servicio de él. Lo que le digo, lo que dije al comienzo de este podcast, tienen que quemar, y lo que dice Fernando Vallejo, es que por eso este capítulo conecta interesante una cosa con la otra. Es decir, si usted quema a una oveja, o sea, ¿por qué hay que quemar animales para que Dios esté feliz? Es que quemar animales para que Dios esté feliz, eso no tiene ningún sentido, pero bueno, era la quema de animales y sí, el trato de animales es que el solo hecho de que caracteriza a la iglesia, o se mira incluso protestantes, católicos, muchos cristianos, dicen directamente, los animales no tienen alma. ¿Por qué no tienen alma? Porque Sí. ninguna parte de la Biblia, ni ninguna religión, o sea, ninguna religión pues cristiana o dependiente del cristianismo, ha aceptado que los animales tienen alma. Es decir, Ujú, ya cuando usted ahora hace la pregunta a las personas, dice, ay, no, sí, los perritos tienen alma y los gaticos tienen alma, pero realmente ningún papa ha dicho que los animales tienen alma, en la Biblia no está escrito, nadie ha dicho que los animales tienen alma. Y a ver, y si son seres sin alma, teniendo en cuenta que el alma es lo que perdura y lo que importa para Dios, porque al final usted vive, no sé, en teoría 1.000 millones de años su alma y 40 años su cuerpo. Lo más importante es el alma. Y si los animales carecen de alma, pues son mis esclavos, son a lo que los puedo golpear, les puedo dar patadas, les puedo torturar, los puedo matar, pues no tienen alma, pues no importa, no sirve. ujú. Ah, bueno, entonces al final de ese segundo capítulo me quedé a la mitad. Hago esta interesante reflexión de que si la humanidad ha vivido tantas décadas y siglos, tantos siglos, bajo ese mismo libro que dice que hay que matar animales, que se basan en el odio, en el rencor, en el desprecio al enemigo, en el desprecio al que piense o diga diferente. Puede ser una explicación de que si hay una cultura tan arraigada, pegada a ese libro y a esas escrituras y enseñanzas, que al fin la sociedad se torne un poco así, ¿no? Un poco agresiva, violenta, queriendo destruir al prójimo, en vez de ser cerca, alejarlo, odiar, maltratar animales por todo el mundo. O sea, esa es la conclusión que llegó a ese video. El que quiera puede ir a mirarlo. Es gratis. Solo con un like en Aunque Spotify. curiosamente lo que le digo, estas tradiciones también o sea, son de culturas muy antiguas, no tiene sentido que uno todavía piense que eso es correcto, ¿no? Se escribieron en su momento como la forma en que que se pensaba en el mundo en ese momento, pero porque se escribieron en ese momento, eso ya no es una realidad, ¿no? O sea, como tal, si usted quiere realmente continuar con la idea de religión, tiene que actualizar, o sea, la Biblia y todos sus escritos tienen que actualizarse, tienen que modificarse y ya esos escritos abandonarse, porque ya no tiene ningún sentido. Sencillamente no es cuestión, claro, está la cuestión de que la Biblia fue escrita por Dios, algo así, ¿no? Pero tenemos que ya partir de la idea de que todas sus nociones son absurdas, entonces hay que comenzar a mirar qué partes de lo que se ha escrito, de esa, digamos, de pronto sabiduría, filosofía, que en algún momento
que todavía puede ser correcta, puede salvarse y cuál realmente hay que ya sencillamente decir que fue una forma de ver el mundo en su momento arcaica y muy antigua y que ya hay que abandonarse. O sea, lo que decían de construirla, muchas veces decía una Biblia 2.0, cosas de ese tipo, Pues porque Elías, es que realmente no tiene sentido ya. se está robando mi sueño, se está robando mi idea. Está repitiendo lo que yo dije en el capítulo número 33 que trajimos al que lo quiera ir a ver. Trajimos de invitado a un filósofo, trajimos de invitado a un filósofo, hablamos sobre el budismo y desde allí pues, pues, expuse mi idea que me está robando en este momento Germán. Y es que siempre tuve una idea de construir una Biblia 2.0. Es como un proyecto que en un momento, lo que dije en ese capítulo, es un proyecto que tengo ahí como que no tan de que sí lo voy a hacer con X fecha, sino un proyecto que tengo ahí como abierto, de construir una Biblia 2.0. Y bueno, ya Germán lo explicó como si fuera una idea por allá de no sé quién, pero sí, básicamente eso, es quitar y eliminar partes de la Biblia que son arcaicas, que son viejas, que no tienen sentido, dejar algunas que sí son interesantes y ni siquiera modificar, o sea, sí, sí una que otra modificación pequeñita, pero dejar cosas de la Biblia, que bueno, ya para no repetir lo que está en ese capítulo, ahí hablamos que precisamente la Biblia sí tiene cosas buenas, sí tiene cosas que pueden servir a la sociedad, a la comunidad, que pueden servir incluso para el propio, para la propia emocionalidad interna de las personas, porque sí sirve, o sea, sí hay que reconocer, no hay que decir todo es una mierda, ¿no? Sí, sí, Claro sí. que hay construcciones éticas que están construidas ahí, ¿no? Porque la Biblia tenía, digamos, la idea de la religión estaba asociada a esta cuestión, ¿no? A construir las famosas normas morales y toda esa cuestión. Por lo tanto, hay normas morales que se construyeron que todavía tienen sentido, que tenían un enfoque y finalmente que nos permite funcionar mejor como comunidad. Entonces, no, pues usted, estas normas que inclusive pueden tener enfoques filosóficos interesantes, pues hay que mirar y entrar a mirar cómo funciona en nuestro mundo, como para, digamos que, rescatar esas cuestiones y ya desechar estas ideas muy arcaicas y un poco extremas. Lo que me gusta de que me esté robando la idea. No mentiras, pero lo que me gusta de que sí, de que esté, bueno, digamos, trayendo al capítulo esa idea, es que le gustó la idea, le pareció interesante la idea. Cuando la planteé, supongo que le gustó, le pareció interesante. Porque sí, o sea, sí, sí, es lo que digo, y esa idea se la propuse a un protestante que es hace poco tiempo, no, hace como un año, no, hace como 2 años. Se la plantea a un par de protestantes y les gustó la idea. O sea, aparte de que tenemos diferencias y la forma de pensar, ellos dijeron, sí, o sea, suena bien. O sea, yo le dije, ¿para qué quiere dejar en la Biblia? Yo les dije a ellos, ¿para qué usted quiere dejar en la Biblia que hay que coger las mujeres a pedradas y hasta matarlas, a puras pedradas desangrándole la cabeza y rompiéndoles el cráneo? Más bien, yo les propongo, yo hago una Biblia 2.0, les quito esa parte y ustedes, protestantes, cuando le muestren la Biblia a alguien, no van a encontrar, cojamos a piedra a la mujer hasta que la matemos. Usted va a encontrar en la Biblia, amémonos y respetémonos todos y querámonos todos en comunidad. Ustedes quedan mejor, los cristianos quedan mejor, los católicos quedan mejor, los ortodoxos quedan mejor, los protestantes quedan mejor, no quedan como locos enseñando un libro que dice que matemos a las mujeres y partémosle las piernas a los homosexuales, que no tiene ningún puto sentido, y muestra pedacitos bonitos de la Biblia que dice, querámonos, amémonos, paz, amor. ¿Sí me entiende? Y lo que usted dice también, si hay un convento y un contexto ético que se puede abordar de la filosofía interesante, que podría ser chévere dejarlo. Por ejemplo, y esta idea se me ocurrió precisamente por ese podcast, esta idea se me ocurrió como hoy, ayer, hace muy poquito tiempo, coger el Génesis y dejar la historia de Adán y Eva, ahí, Adán y Eva, los primeros hombres, pero ahí arribita, hay una frasecita pequeña arriba, este era un mito o esta era una historia ficticia que creían muchas personas con las cuales eh, describían cómo a partir de Dios se creó el mundo. Una historia ahí pequeña, ¿no? Para que la gente cuando la lea diga, la historia es bonita, a ver, si una historia de Adán y Eva es chévere, o sea, a mi libro que amo, y esto lo he dicho muchas veces, el libro que amo de la Biblia es el Apocalipsis. ¡Oh, qué libro tan brutal! O sea, es lleno de terror, es lleno de miedo, pues, genera miedo, genera terror, genera angustia. ¡Oh, me encanta ese libro! Pero ahí una nota, ¿no? Una nota de historias de terror de la Biblia.
con las cuales pensaban que se iba a acabar el mundo. Una nota, nada. Para que la gente que lo lea diga, ya sé que es una novela, como los miles de novelistas de novelas muy buenas que han escrito, como Stephen King, creo que se llama Stephen King, este escritor de terror muy bueno. ¿Sí se llama Stephen King? Y decir, esas historias de terror, güey, son buenísimas, son brutales. Y la historia de Dani Eva es bonita, es una historia, es un cuento bonito, pero ahí escríbele, esto es un cuento de cómo la gente cree. Póngale eso. Así si ese protestante es que es bueno para ellos, es bueno para religiones. Cuando las religiones muestren ese libro, mira, tengo un libro de la verdad y la palabra de Dios que no sé qué. Dice, pero acá dice que es un mito y una historia, y él dice, sí, es una historia bonita. No tiene sentido, no tiene ni puta sentido ni lógica, pues obvio, porque es un cuento, es una historia, y dice que es una historia. Yo creo que más gente se vuelve religiosa, güey. Es que les voy a dar la solución, güey. Es que mejor dicho, voy a montar mi religión que se llama Catolicismo 2.0. Me acuerdo mucho de los que les encanta mucho la mitología, por ejemplo, griega, con estos cuentos Por ejemplo, fantásticos, eran muy interesantes. exacto. Y inclusive, acuérdese, Freud se basó en mucho en estos relatos para explicar la psicoterapia, porque pues no, notaba esas cuestiones, ¿no? Que era una forma como muy figurativa de explicar estos conceptos. Él como que trató esto ahí, porque pues estaba inmerso mucha de nuestra forma de ver el mundo está inmerso en estos mitos. Entonces son importante pues leerlos porque nos muestra nuestra visión del mundo, nuestro imaginario, ese imaginario colectivo que tenemos. Y Ah, claro, y sería fascinante, o sea, mostrar que la Biblia, gran parte de sus historias eran mitos y historias antiguas que se contaban y que quedaron impresas ahí, como la historia de Babel y todas esas cuestiones que son historias que están inmersas, que podrían ser como estudiarse igual, como se estudian mucho los mitos griegos, otros mitos de otras religiones también tienen así mitos de dioses. Y lo interesante es que, lo que le digo, de que parte de su cultura está inmerso ahí, parte de su imaginario, de nuestros imaginarios están ahí, en la forma en que vemos el mundo. el Papa va a ser agnóstico razonable. Lo que le iba a decir es que lo interesante, además de lo de la Biblia, sería no solo limitarse a corregirla, sino eh, como enriquecerla con viendo la noción filosófica de otras religiones, no sé, del brahmismo, del budismo, del taoísmo, de todas estas, digamos, otras nociones de Ahora se va a religiones. robar ideas de Sergio. Este güey es el compilatorio compilatorio de teorías de todo el que escucha. No, mentira, no, usted sabe que es molestando. Pero sí, digamos que con la conversación de Sergio en el capítulo 33 o 34 si no mal no estoy, 33, sí. 33, precisamente los que no lo han visto, le invitamos a que lo vean, que es un capítulo muy interesante. Y ahí concluimos entre los tres, pero bueno, sí es claro que Sergio nos traía más la idea de cómo hacer esta reunión entre perspectivas filosóficas que vienen desde diferentes religiones. Él, por ejemplo, nos explicaba en ese capítulo que él logra ver el cristianismo desde los ojos del budismo para ver una interpretación diferente del cristianismo, y lo cual a él le parece interesante y a nosotros, personalmente, a mí me gustó esa idea. Y bueno, voy a decir lo que dije antes. Si usted lo está repitiendo, es porque creo que también le parece interesante la idea, ¿no? Aunque él no me resolvió esa cuestión, ¿no? De lo que yo le planteé al final. Quedó pendiente esa cuestión porque es una cuestión importante que veo que él no sé si dice que no la ha resuelto, pero me parece Sí. interesante cómo está lidiando con ella, o sea, cuál sería su respuesta y en esa cuestión. Germán Corchón, filósofo. No me gusta la perspectiva de corchar y todo, porque al fin este podcast es construcción de conocimiento, pero sí, no, no, pero sí se planteó una cosa muy interesante al final del podcast que nos queda todavía ahí como para armar. Pero, güey, vamos a hacer usted y yo un podcast hablando de eso. Vamos a hacer un podcast usted y yo hablando de otro tema que dejamos pendiente, que no voy a hacer spoiler, pero hoy estamos acá. Estamos en Carl Sagan con miles de billones. Volvamos al tema. Continúa. Sí, volviendo al tema. Descartes y Bacon fueron influidos profundamente por la religión. La noción de nosotros contra la naturaleza es un legado de las tradiciones religiosas. Tómalo, lo que acabo de decir, güey.
Acabo de hablar de la Biblia sin que haya leído, obviamente el capítulo ya lo había leído, ¿no? Pero bueno, aquí literalmente está subrayada esta parte que me pareció importante decirle acá. Es un legado de las tradiciones religiosas. En el libro del Génesis, lo que yo dije del Génesis, Dios otorga a los seres humanos el dominio sobre todo ser vivo. Eso, ahí se acabo de decir lo que yo dije. E infunde en cada bestia el espanto y el temor hacia nosotros. Se apremia al hombre a someter a la naturaleza. Y este término es traducción de una palabra hebrea con fuertes connotaciones militares. Mire de dónde viene cosa tras cosa. Es interesante ver rasgos culturales que tenemos ahora o que se han tenido en la sociedad, ver esos rasgos culturales como esa línea, ese rasgo cultural desde dónde proviene. Y mire desde dónde, acá hay una línea argumental de ese rasgo cultural, la proveniencia o el origen de él, ¿no? Dice, se apremia, ok, por ejemplo, ¿no? Es una palabra hebrea con connotaciones militares. Desde ahí viene para utilizarla en la Biblia hebrea, para utilizarla contra los animales, y ahora estos filósofos, es que la cuestión es que en ese me quería detener y nos fuimos para otro lado, me quería detener un poquito en ese pedazo de la filosofía. Mire que, por ejemplo, acá estos filósofos están haciendo construcciones con filosofía basadas en la Biblia, que está basadas en el pensamiento de un hombre que creía que estaban inspirados por Dios para escribirla. ¿Dónde está la ciencia y o sea, llegó la ciencia y les dijo, hey, los animales sienten, tienen emociones, tienen sentimiento, tienen autoconciencia? La ciencia ya ha descubierto esto a partir de la neurobiología. Estos filósofos es que no se les puede culpar, no contaban con ciencia. ¿Cómo iban a decir eso? Digamos que el conocimiento máximo era la Biblia y era Dios, porque aunque eran filósofos, eran creyentes también. Y decían, ok, no nos podemos salir del ser todopoderoso que nos creyó. Es que el concepto de Dios es tan poderoso y tan fuerte que incluso cuando usted es un filósofo racionalista y trata de racionalizar las cosas y dice, no, es que Dios es Dios, si Dios dice esto a través de la palabra, no, o sea, eh, apoyan el argumento. Hay que dominar la naturaleza porque en el Génesis está. Son filósofos que se basan en Biblia. Y a veces la gente dice, no, es que la filosofía es lo más grande y repitamos lo que dicen los filósofos y tal. Y a ver, hay cosas que sí, no voy a decir toda la filosofía no sirve para nada. Sí, hay muchas cosas que sirven. Pero ¿cómo nos vamos a basar en un filósofo que está basado en la Biblia? A ver, no en el filósofo porque René Descartes tiene cosas súper impresionantes y es spam otra vez. En el canal hay una serie que se llama La física de nuestro universo. En el capítulo 3 hablamos de los aportes de Descartes a la matemática y a la ciencia que son brutales, son increíbles. Pero bueno, ahí tiene estos desfases que se basan en la Biblia, ¿no? No, y lo que le digo muchas veces es que no sé si tengan una metodología para purificar, para filtrar la verdad, para saber que lo que yo estoy afirmando es correcto. Porque si usted no tiene una forma de saber si lo que yo afirmo es correcto, ¿cómo? Y digamos, si me baso en que esto es correcto, Claro. solo porque creo que es correcto y otro se basa en eso mismo, pues ya este segundo se está basando en una afirmación que ya es falsa. Por lo tanto, no sirve. Usted tiene que lograr filtrar y lograr saber que esta afirmación ya es correcta para que yo pueda armar más a partir de ella y saber que mi argumentación es correcta también. Ese es un problema porque muchos filósofos hablan de lo que hizo otro filósofo, pero si es como sabe que lo que dijo el primer filósofo es correcto, ¿cuál es el método para filtrar la verdad, para saber que lo que digo es correcto? Eso es lo que le digo que no veo en la filosofía, no sé qué métodos utilizan para eso porque pues lo que le digo, la ciencia sí tiene un método que funciona muy bien y que se ha perfeccionado y que sigue funcionando y que inclusive cuando se vuelve a utilizar, se dieron cuenta, ah, no, esta afirmación de hace inclusive cientos de años era incorrecta, porque este método me demostró que era incorrecta y porque yo lo sigo aplicando a pesar de que me lo afirmó una persona, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la visión de Newton de esta pensar de que todo era absoluto y viene y se hacen pruebas y se encuentra que no, que a velocidades cercanas de la luz, eso no es correcto. O sea, si el mismo método demostró que esa afirmación no era completamente correcta y se sigue utilizando así. Y lo que afirmaba Einstein, pues se aplica el mismo método para demostrar si es correcto o no. Entonces, este método se utiliza siempre. O sea, cualquier cosa que se afirme un científico, el mismo método más adelante se utiliza para ver si eso era correcto, a pesar de que fue funcional por muchos, inclusive miles de años. El método está ahí
para buscar siempre la verdad. Eso es lo que no veo en la filosofía. O sea, yo veo que muchos filósofos afirman lo que dijo Platón hace miles de años, pero ¿por qué saben que eso es correcto? No, no. ¿Cómo saben que todavía es correcto? No, no sé qué método utilizan. Sí, totalmente de acuerdo. Y el tema con la ciencia es ese, que siempre, precisamente, de nuevo, en la física de nuestro universo, la serie que estoy sacando, una de las conclusiones o que quiero que se saquen de ahí es que precisamente se tiene que construir una base sólida para que sobre esa base venga otro científico y construya algo, y se Ujú. construya algo, y se construya una base de conocimiento, una columna de conocimiento tan fuerte y tan sólida que no se caiga, sino que sobre ella se pueda poner más conocimiento y asimismo poder avanzar como especie humana en cuanto al conocimiento humano. Cosa que lo que usted dice, si me baso acá y me baso acá y me baso acá, llego con un argumento, y es que se ha hecho la ciencia muchas veces. La ciencia llegó y dijo, oiga, pero aquí no hay nada, o esto está muy débil, para lo tumba y se cae toda la argumentación y se cae toda esa línea que no tiene sentido. O sea, por mucho tiempo se creyó, y a partir de filosofía y bueno, de otros conceptos, que la mujer tenía un cerebro mucho más pequeño y una mente, o sea, no más pequeño porque al final eso no tiene nada que ver, sino más retrógrado, Inferior, sí. Sí, inferior, más inferior, un menos cerebro inferior. desarrollado puede ser, o no sé. Se llegó a esa conclusión a través de filosofía y de muchas otras cosas, y se basó así, y política se construyó en eso, y sociedades se construyeron en eso, y pensadores se basaban en eso, y no dejamos entrar a ninguna mujer a ninguna universidad, porque, güey, no les da la cabeza. O sea, ¿cómo se le ocurre a usted que una mujer va a pensar? ¿Cómo se le ocurre a usted que una mujer va a sacar una operación matemática? No sea imbécil, sino que una mujer no piensa. Güey, ¿de dónde? Ahora llegó la ciencia, hizo su método científico, midió cerebros, hizo pruebas de cognición, revisó cerebros de hombres y mujeres y dijeron, güey, a nivel de cognición no hay diferencia. Y es una base fuerte, sólida en ciencia. Ahora sí, si la política y si toda la sociedad se basa en ese solo concepto de que no hay diferencia cognitiva entre un hombre y una mujer, de aquí para arriba construyamos cosas y armemos teorías. Entonces no digamos cosas, la mujer es una estúpida porque no, o domina a tu mujer, creo que es la Biblia, domina a tu mujer, no permitas que hable, no, bla, bla, bla. No, güey, o sea, la ciencia vino y derrocó, eso de la Biblia derrocó, eso de la filosofía derrocó, eso de pensamientos antiguos, de políticos, con experimentación, con demostración, con el método científico. Dijo, no, el cerebro de los dos son iguales. Ujú. Lo que le digo, encontrar la verdad y saber qué es verdad, ¿no? Esa es la idea. No encontrar quién logra tener más autoridad sobre el otro, porque muchas veces veo eso Exacto. mucho en la filosofía, que es como, este es más creíble porque tiene más autoridad, pero la autoridad no funciona en la ciencia. O sea, no importa que el científico más brillante afirme algo, la cuestión es que la ciencia no le cree, sencillamente la ciencia dice, demuéstrelo, demuéstrelo. Con otros pares hagan los mismos experimentos. Ah, bueno, ellos también encuentran, bueno, entonces sí le creemos. No importa qué científico sea, ¿no? O sea, ahí está la credibilidad del científico. Si el científico no demuestra que lo hizo correctamente, no se le cree. Así es la ciencia. Eso es el aspecto más, digamos, lo mejor que tiene, ¿no? Ese escepticismo así. No existe la cuestión de la autoridad. No funciona de esa manera en la ciencia. Yo pienso, o sea, esa es una de las cosas más bonitas que a usted le parecen de la ciencia. Una de las cosas que me parecen más Ujú. bonitas o más fuertes de la ciencia es, dentro del método científico, es la, mm, es la, mm, es la, es el paso que hace que mi método, mi teoría pueda fallar. A mí me parece que es lo más bonito del método científico y de la ciencia en general. Es decir, yo propongo mi teoría, la velocidad de la luz en el vacío es esta. Si usted me demuestra con esta prueba que es un segundo más, que bueno, es un kilómetro, un metro más por segundo o un metro menos por segundo, mi teoría se cae. Es decir, en mi teoría tengo que darle a usted las formas de cómo tumbarme a mí mismo, para que usted lo haga y para que usted me tumbe. Ujú. Y si no, no es ciencia. Yo cada teoría que construyo tengo que darle la forma en la que mi teoría se cae. Cuando la presento al mundo, todo el mundo, el mismo, o sea, yo tengo que decirle cómo se cae. Es decir, si replico este experimento y resulta que el comportamiento del magnesio fue de esta manera, falla el experimento. Y si otro científico viene y dice, falló de la forma que usted dijo, bueno, mi teoría se cae.
Es que eso es lo bonito, y esa tiene un nombre sino que ahorita se me fue, es iba a decir la factibilidad, pero no factibilidad, sino sí, la probabilidad del fallo, la posibilidad de que falle, o sea, es decir, yo le lanzo mi teoría y aquí falla, mire, aquí falla, usted no es que yo mando mi teoría y todos los otros están pensando cómo hago para que falle, cómo lo tomo, cómo mejoro esa teoría, no, mire, acá yo le tengo que decir si no es ciencia, yo le digo, mire, acá en el paso, en el método científico, falla, sí, así falla, para que todo el mundo lo haga. Ah, no falla, no falla. Entonces se conforma una teoría sólida para que sobre eso se construya otra. Y bueno, ya dije no anterior. Mm, Dice, en el libro del Génesis Dios otorga, bueno, este ya, ¿no? Hay mucho más en esta línea dentro de la Biblia y la tradición cristiana medieval de la que emergió la ciencia moderna. El Islam, por el contrario, no se muestra inclinado a declarar enemiga a la naturaleza. Mire que eso es una cosa interesante del Islam. Creo que es en esa religión donde, por ejemplo, no pueden comer carne de cerdo. O no sé si es carne en general, o carne de cerdo, bueno, no sé, me seguro. no, creo que sí es carne de cerdo, sí, no sé Carne por de qué sí, cerdo. es Por cerdo. lo menos los marranitos se salvan, güey, por lo menos, ¿no? O sea, algo. Y bueno, y según esto, tendré que revisar bien el Islam, pero mire, según las palabras de Carl Sagan, al parecer en el Islam no quieren sacrificios, no quieren matar y dominar la naturaleza. Lo que pasa es que inclusive el Islam es un poco posterior, de pronto esta noción tan salvaje con la naturaleza quizá había evolucionado un poco más cuando ocurrió el Islam, como ocurre con muchas otras religiones que al ser un poco más posteriores, pues, tienen una noción un poco menos salvaje con el mundo. Cierto que no hay en la tradición judeocristiana musulmana nada que se aproxime al precio por la naturaleza de la tradición hindú-budista jainista o la de los indios norteamericanos. Y precisamente, ahorita que lo acabamos de hablar, el capítulo 33 del podcast, trajimos a nuestro filósofo de cabecera, Sergio, y hablamos sobre el budismo. Desde allí, aquí, este podcast es hermoso, Germán, es hermoso. O sea, hace 2 capítulos nos extendimos en este pequeño punto, de cómo desde el budismo hay como un respeto a todos los otros seres de la Se ven naturaleza, par, del planeta. claro, porque no se ven como diferentes, ¿no? Es como lo que nos hace ver como Eh, que ellos son parte de nosotros también. ex- Digamos que el sentido de comunidad sí está más construido ahí. El sí, individualismo muy propio de otras religiones no está tan marcado, sino tiene una noción más como de comunidad, que es algo interesante en de esas otras comunidad. religiones. Ujú. Sí, sin embargo, así, digo que no me gusta la palabra corchar, pero sí, no voy a utilizar la palabra corchar otra vez. Pero, por ejemplo, cuando yo le hice la pregunta de lo de las mujeres, ¿no? Que fue como un fallo que tiene también el budismo, Ujú, que sí. ahí Sergio quedó como, uy, sí, o sea, como que puede ser un poquito menos machista que otras, pero, pero, eh. Dice, la idea de que los seres humanos son hasta este pedazo me gustó mucho. Esperen, no sé desde dónde leerlo. Es que bueno. Bueno, voy a leer todo el párrafo porque creo que vale la pena, güey, pero si sigo así en serio voy a terminar leyendo todo. Es que todo es tan interesante. Bueno, acá básicamente dice, además la patética metáfora de la administración, la idea de que los seres humanos son los celadores de la tierra, que esa es su misión y que deben rendir cuentas ante el propietario ahora y en un futuro indefinido. Como es decir, ya, es casi el papel que juega Estados Unidos con el mundo, ¿no? Que es casi como el policía del mundo. Entonces yo Ujú. los mato a todos, pero también los cuido, ¿no? Si tienen problemas acudan a mí. Y al final es un país ahí Yo tengo la verdad, democrático. mi forma de verla, mi democracia es la mejor, mi idea de libertad y de las ideas de libertades civiles, yo soy el que tengo la noción más correcta y todo el mundo, todos los gobiernos deben ser como el nuestro. Entonces, esa noción, sí, esa noción está implícita ahí, sí, del policía. Y acá me encanta cómo Carl Sagan destruye esto a partir de la ciencia. Durante 4.000 millones de años, la vida en la Tierra se las arregló bastante bien sin ningún tipo de celador. Ujú. Trilobites y dinosaurios que permanecieron aquí durante más de 100 millones de años. Tal vez encontrarían graciosa la idea de que una especie que solo lleva aquí una milésima de ese tiempo decida autoerigirse guardiana de la vida en la Tierra.
Ajá. Brutal, me encanta, me encanta. Es como lo dije en un capítulo, amo a Carl Sagan y aunque suene homosexual, es porque es un amor intelectual. Ajá. Mis orgasmos son intelectuales con Carl Sagan, güey, es que brutal, brutal. ¿Cuál es el lado? O sea, como forma de vida, como especie que subsistieron millones de años en la Tierra, dirían, estos son los heladores de la Tierra, se están matando ellos mismos, güey, qué putos heladores se matan a sí mismos. Y han hecho una extinción masiva por ellos mismos, sí. O sea, nosotros no hicimos eso, la extinción los hizo la Tierra como tal, hizo esas extinciones, no nosotros. Y ellos, y estos que llevan, no tienen ni 1 millón de años, ya ven a decir, han extinguido no sé cuántas especies. Dice, no, pero es que en serio, si leo todo, voy a ponerme a... Ah, no, no, pero acá está un poquito diferente. Dice, los métodos y el carácter de la ciencia y de la religión son profundamente diferentes. Con frecuencia la religión nos exige creer sin dudar, incluso o sobre todo en ausencia de una prueba concluyente. Esta es la significación crucial de la fe. La Mm. ciencia, en cambio, nos exige que no aceptemos nada como artículo de fe, que desconfiemos de nuestra inclinación al autoengaño y que rechacemos las pruebas anecdóticas. La ciencia considera el escepticismo como virtud fundamental. La religión suele verlo como una barrera a la iluminación. Así, durante siglos ha existido un conflicto entre los dos campos. Los descubrimientos de la ciencia planteaban retos a los dogmas religiosos y la religión trataba de suprimir hallazgos inquietantes o hacer caso omiso de ellos. Ok, ok, ok. Bueno, aquí ya hace como un pequeño plot twist de lo que está contando y dice que bueno, aquí voy a tratar de resumir bastante. Bueno, aquí entonces Carl Sagan lo invitaron a una reunión internacional con los líderes más importantes de diferentes religiones del mundo. Él dijo que se había sentido como muy impresionado y también se había sentido como muy, sí, voy a utilizar, asombrado quizás, porque en la reunión que estaban líderes, los máximos líderes de un montón de religiones que ni siquiera, no dice que ni siquiera conocía, eso lo digo yo, que yo ni siquiera conocía, y un montón, o sea, estaban en ese tiempo estaba la Madre Teresa de Calcuta, estaba el Papa de la religión católica, de las religiones ortodoxas. De hecho, si quiere lo leo acá un poquito como para que se sienta un poco ignorante, porque yo me sentí muy ignorante en religión cuando lo leí. Dice, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta y el cardenal arzobispo de Viena, el arzobispo de Canterbury, los grandes rabinos de Rumania y Gran Bretaña, el gran mufti de Siria, el metropolitano de Moscú, un anciano de la nación onóndaga, el sumo sacerdote del bosque sagrado de Togo, el Dalai Lama, clérigos jainistas resplandecientes en sus blancos hábitos, sijis tocados con turbantes, swamis hindúes, monjes budistas, sacerdotes sintoístas, protestantes evangélicos, el primado de la iglesia armenia, un Buda viviente de China, los obispos de Estocolmo, el Harare y Harare, los metropolitanos de las iglesias ortodoxas y el jefe de jefes de las 6 naciones de la Confederación Iroquesa, y con ellos el secretario general de las Naciones Unidas, el primer ministro de Noruega, la fundadora del movimiento feminista para la población forestal de Kenia, el presidente de la World Watch Institute, los dirigentes de la UNICEF, el Fondo para la Población y la UNESCO, el ministro soviético de Medio Ambiente y parlamentarios de docenas de naciones, incluyendo senadores, miembros de la Cámara de Representantes y un futuro vicepresidente de Estados Unidos. Ahí como para que se sienta un poquito ignorante de que no sabemos ni mierda de religión. Ujú. Sí, claro. Ujú. Sí, o sea, es que entonces, Conocemos 3 o 4 y ya sí, sí, pensamos uno conoce el cristianismo, el budismo, el hinduismo, había otro que, los sintoístas, y por ahí nomás. ujú. Entonces él dijo como que sí estaba muy asombrado de la cantidad de líderes que hay, del montón de religiones que hay, representantes de todas ellas, mira, hasta hay grupos feministas de Kenia, hasta hay grupos de forestales, y entonces la idea era hacer una reunión, y estaba el representante de la ciencia, Carl Sagan, casi nada, como representante a partir de la ciencia, para hacer lo que él llama, lo que se llama acá en el libro el llamamiento.
El llamamiento es tratar de hacer un comunicado mundial, de ponerse de acuerdo entre todos estos líderes que están de la UNESCO, el de los congresistas, senadores de Estados Unidos, primeros ministros, etcétera, para llegar a un llamamiento y decir, güey, estamos jodiendo el planeta, hagamos algo para primero reducir, nuestro, o sea, salvar nuestra casa, reducir emisiones contaminantes, salvar a las otras especies, no ser asesinos contra las otras especies. Y dice que le pareció de manera muy sorpresiva de nuevo a Carl Sagan. Es que mire, acá por ejemplo sigue. Al anochecer de aquel mismo viernes, 10 delegados judíos que se encontraban en Clemens celebraron un servicio, el primero de la religión mosaica que tenía lugar allí. Recuerdo al gran mufti de Siria, recalcando la sorpresa de la satisfacción de muchos, la importancia en el Islam, o sea, que un montón de religiones y de líderes que estaban reunidos. Entonces, bueno, al final, para hacer un poco resumen de esto, él decía que le había parecido impresionante, aunque espere porque creo que voy a hacer un poquito de spoiler. Antes de decir eso, venga a ver si es esta parte. Ah, bueno, no, acá dice lo que iba a contar. Hacia 1993, el llamamiento, es lo que acabo de decir, conjunto de la ciencia y la religión, así se llamó, mire, el llamamiento conjunto de la ciencia y la religión para el medio ambiente. Eso dio paso a la Asociación Religiosa Nacional en pro del Medio Ambiente, que es una coalición de comunidades católicas, judías, protestantes, ortodoxas orientales, la Iglesia Negra Histórica y cristianos evangélicos. Eso fue como una comunidad que hubo de acuerdo entre todas estas entidades. Por aquí más abajito tengo otro como ejemplo recogido más o menos al azar en enero de... Ah, bueno, decía que se estaba haciendo este llamamiento con el fin de hacer una unión entre todos los líderes religiosos para que llevaran a todas sus congregaciones a un mismo propósito y conclusión, ¿cuál? El cuidado de todas las especies de la naturaleza. Y entonces, ¿cómo era la idea de que tantas religiones tan diversas? Ah, bueno, una de las cosas que le sorprendía a él era ver la diversidad cultural y de pensamientos tan brutal que había ahí. O sea, gente de religiones absolutamente diferentes, creencias totalmente diferentes, una cantidad de dioses diferentes, religiones diferentes. Era ver una diversidad de pensamiento cultural gigantesca. Entonces, como que la cuestión es poner de acuerdo a todos ellos. ¿Cómo poner de acuerdo a todos ellos con este llamamiento a partir del ambiente? Entonces, más o menos el llamamiento fue como decir, ok, de todos nosotros, todos tenemos que salvar nuestro hogar, nuestra casa y tenemos que ser conscientes desde todas las religiones, toda esta cantidad de perspectivas culturales religiosas que estamos destruyendo nuestra casa, estamos destruyendo nuestro ambiente, estamos destruyendo otras especies, estamos destruyendo animales, estamos hiriendo, haciendo sufrir a seres vivientes de nuestro planeta. Este es un llamamiento para una alianza entre todos, que no sea una discusión de religiones, ni de personas, ni de líderes, sino que sea entre todos, todas las religiones, todos los que estamos aquí, para llevar a cabo la misma conclusión, que bueno, eso ya lo dije hace poquitico, y es el cuidado del medio ambiente, de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Dice como ejemplo, bueno, entonces decía que para qué se quería lograr esto. Es decir, es que es muy importante que, por ejemplo, un líder del protestantismo lleve este mensaje a todos los otros líderes del protestantismo y que al final todos los protestantes que se convierten en millones de personas alrededor del mundo sean conscientes que a través de esa religión particular lleguen a esa conclusión. ¿Por qué? Por Dios, porque Dios también quiere los otros animales, porque Dios también fue el creador de ellos, porque Dios como su creación somos parte de esa creación que debemos cuidar, y cada uno que lleve el mensaje desde su perspectiva de religión, desde el Islam, desde su perspectiva religiosa, desde todas esas religiones que ignoramos, desde cada una de esas perspectivas religiosas para llevar el mismo mensaje, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo esto puede funcionar? ¿O para qué funciona esto? Él dice, como ejemplo escogido más o menos al azar, en enero del 96, la Red Ambiental Evangélica, organización de la comunidad cristiana evangélica que forma parte de la asociación, solicitó el apoyo de los congresistas al apoyo de ley de especies en peligro, a su vez amenazada. ¿Sobre qué base? Un portavoz explicó que si bien los evangélicos no eran científicos, podían defender esa ley por razones teológicas, calificando la legislación para proteger las especies en peligro como el arca de Noé de nuestro tiempo. ¿Sí pesca? Sí. Un ejemplo que a través de su religión y de su Biblia, decir, ok, nosotros somos el Noé de esta época, tenemos que salvar a las especies, porque el mito de Noé, esta leyenda, este mito era
cojamos a un animal de cada especie y de diferentes sexos y salvemos a las especies de la destrucción. La idea es, ok, nosotros somos este Noé, nosotros tenemos que salvar a las especies del mundo, porque lo estamos destruyendo. Entonces, a través de la propia religión del evangelicalismo, es salvar al mundo. Y me parece muy interesante este capítulo del libro, es por eso, porque si en vez de haber una lucha entre religión y ciencia, si hay más bien si se, desde la perspectiva científica se puede atraer a la religión y a los religiosos a que entiendan conceptos científicos, como ellos dicen ahí, no somos científicos, pero tenemos que cuidar los animales, porque son parte de la creación. Ya, no me vale valga lo que diga la ciencia, pero hay que cuidarlos. Entonces, si desde la ciencia se puede convencer a los religiosos de estos conceptos tan reales y tan verídicos para que sean pro del bienestar de la humanidad, excelente, porque mira, esta gente mueve millones de personas, estos líderes de allá arriba mueven millones y millones de personas. Que un papa católico diga algo así, genial, o sea, iniciativa, bueno, esto no. Es posible que la ciencia y la religión difieran acerca del origen de la Tierra, pero cabe coincidir en que su protección merece nuestra profunda atención y nuestros afanes más entusiastas. Acá está el llamamiento, en el libro ponen el llamamiento, la carta completa que se firmó por todos estos líderes. Voy a leer simplemente algunos punticos que me parecían muy interesantes. Dice, como en las cuestiones relativas a la paz, los derechos humanos y la justicia social, las instituciones religiosas también pueden representar aquí una fuerza sólida que estimule iniciativas nacionales e internacionales, tanto en el sector público como en el privado y en las diversas esferas del comercio, la educación, la cultura y los medios de comunicación de masas. Él explicaba, por ejemplo, si hay un cristiano o un protestante o un católico o un lo que sea dueño de una empresa que produce mucho dióxido de carbono, pero le llega este mensaje a través de la religión. Es posible que haga un cambio en, en los hábitos o consumos o emisión de su empresa, de su fábrica, o que a sus empleados les diga X cosa. Entonces, hay otro movimiento supremamente importante, súper grande, ¿no? Que gente perteneciente a esas religiones pueden ser dueños de empresas, dueños de, en fin, de muchas cosas. Otro fragmento. Como científicos, muchos de nosotros tenemos experiencias profundas de asombro y reverencia ante el universo. Entendemos que es más probable que sea tratado con respeto aquello que se considera sagrado. Es preciso infundir sacralidad en los esfuerzos por salvaguardar y respetar el medio ambiente. Al mismo tiempo, se requiere un conocimiento más amplio y profundo de la ciencia y la tecnología. Si no comprendemos el problema, es improbable que seamos capaces de solucionarlo. Tanto la religión como la ciencia tienen, pues, un papel vital que desempeñar. Y por acá ya la última parte. Dice, la respuesta al llamamiento de los científicos acerca del medio ambiente fue pronto firmada por centenares de líderes espirituales de 83 países, incluyendo 37 jefes de organizaciones religiosas nacionales e internacionales. Y bueno, entre ellos figuraban los secretarios generales de la Liga Musulmana Mundial y el Consejo Mundial de Iglesias, el vicepresidente del Congreso Judío Mundial, el católico de todos los armenios, el metropolitano Pitirim de Rusia, los grandes muftins de Siria y de la ex Yugoslavia, los obispos de la que presiden las iglesias cristianas de China y la episcopaliana, la luterana, la metodista y la menonita de Estados Unidos, así como 50 cardenales, lamas, arzobispos, grandes rabinos, patriarcas, mulajs y obispos de las principales ciudades del mundo manifestaron lo siguiente. Bueno, no sé si leer toda esta parte, pero bueno, usar un párrafo. Nos declaramos conmovidos por el espíritu del llamamiento y arrostrados por su sustancia. Compartimos su sentido de apremio, esta invitación a la colaboración de apremio. Esta invitación a la colaboración marca un momento y una oportunidad singulares entre la relación entre ciencia y religión, bla, 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 bla. El caso es que estuvieron de acuerdo y firmaron el acuerdo que se propuso a partir de la ciencia para el cuidado del planeta, de las otras especies, de los animales y de los seres vivos, cada uno dependiendo desde la perspectiva religiosa, desde sus líderes religiosos, para que todas las personas integrantes de esos movimientos religiosos llegaran a una misma conclusión, a una conclusión que se ha llegado a partir del método científico, de estudios científicos, de investigación científica, pero que se necesita una alianza entre ciencia y religión y no una lucha entre ellos dos para que se pueda llegar a objetivos comunes en sociedad y en comunidad de todo el planeta Tierra.
Aunque esa carta se firmó hace cuánto, o sea, cuántos años ha transcurrido Buena de eso. pregunta. Aquí dice que en una parte del texto dice que en 1993 me parece que fue O a- sea, han pasado 30 años y ¿qué ha pasado con eso? No sé. Busquemos un poquito, se llama el llamamiento, pero es buena pregunta. Voy a O sea, es muy buscar. raro. Pues esos 30 años que han transcurrido, sí, sí se han visto resultados, o sea, pues, Pues yo pienso que sí. No la encontré. No la encontré. Creo que hay que buscar el nombre completo y es el llamamiento de la ciencia al medio ambiente o algo así. Cuéntenos algo, Germán, o cuento algo yo mientras usted busca. yo también lo estoy buscando. Sí, sí. Sí, como que alguien hable porque eso es un podcast. Busque usted, yo hago spam. Bueno, dale. Hola a todos, bienvenidos al canal del proyecto Gente Inteligente Podcast, que está constituido por 3 páginas de Facebook, Agnóstico Razonable, Gente Inteligente y Gente Inteligente Science. A su derecha tenemos un podcast muy bonito que hacemos todos los días con el señor Germán. A la parte de arriba tenemos un canal de YouTube que está lleno de videos de una serie llamada La Física de Nuestro Universo, de un documental que hicimos con Canal 13 y de una conferencia otorgada en la Universidad de Santander de Bogotá. En la parte de la izquierda tenemos un blog llamado deista.wordpress.com, donde hay más de 110 artículos escritos, de mi autoría, los cuales pueden disfrutar y gozar abiertamente. Ay, me sé la parla, güey, ya tanto que he estado diciéndolo en tantas partes, ya sé qué decir, güey. ¿Qué más, qué más? A ver, ¿qué otra parte del proyecto? Recuerden que también estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en TikTok. Oiga, no he anunciado esto, estamos en TikTok, gente de este proyecto, gente de este bonito podcast, estamos en TikTok, no tengo ningún video, pero voy a ver qué hago con TikTok. Bueno, lo encontró, si ve que está difícil de encontrar, yo tampoco lo encontré tan fácil. Mm. Esperé que me toca hacer más spam. ¿Qué les digo, gente? Gente que está escuchando este podcast, ¿qué quiere que les cuente? En Instagram estamos poniendo todas las imágenes que me tocó borrar en la reestructuración del proyecto Gente Inteligente. Bueno, tenemos un grupo que se llama Gente Inteligente Welcome, que está en Facebook y al cual están invitados totalmente a unirse. Lo tengo un poco descuidado, pero allí, pues, no sé, voy a poner material y ustedes también son libres de poner el material que quieren, a ver si podemos alimentar la comunidad con un sitio más. Güey, se me acabó la garganta, tiene que hablarnos. Diagnóstico, ¿cómo es que se llama? ¿El llamamiento es? ¿Cómo es? El llamamiento. Es que eso era lo que yo quería buscar el nombre exacto porque si no, no se va a encontrar. Porque claro, encontré el llamamiento Carl Sagan, pero es como un resumen de lo que ha dicho, no sé. Espere, buscamos, dice, el llamamiento conjunto de la ciencia y la religión para el medio ambiente. Si lo encuentro. ¿Qué más les cuento? Ya hice todo el spam posible. Además que ya les conté sobre los videos de postura crítica frente a la iglesia, la religión y la Biblia. Y, y ya nomás, ya, Germán, su turno. No encontré. No, ya, si no lo encontramos lo dejamos para la siguiente porque tardamos mucho tiempo buscándolo. Bueno, listo. Y podemos cerrar este capítulo, ¿no? O no sé, bueno, creo que ya dije con ese último Ujú, pedacito, creo listo. que dije la conclusión pues, de este capítulo. No tiene sentido Sí, repetirla, pero sí, al final es como esta unión entre religión y ciencia, porque al final, desde la perspectiva científica, con métodos muy bien establecidos, podemos que los religiosos y la religión entiendan esos conceptos y los propaguen entre todos sus creyentes, que al final, a ver, la ciencia sí desvirtúa pues muchos de sus mitos y sus creencias, pero que no sea una guerra, o sea, que listo, así como decíamos en el capítulo del budismo con Sergio, me vale verga si Buda existió, decía, no, me vale verga si existió o no. Lo que me importa es el camino de la espiritualidad, los 4, entre comillas, mandamientos que ellos tienen,
y seguir mi espiritualidad para ser una mejor persona. ¿Existe Buda o no? Ay, no me interesa. ¿Existe Dios o no? Ay, tampoco me interesa. ¿Usted cree en Dios? Bueno, pues crea en Dios. No, ¿usted cree en no sé quién? Bueno, crea también en él. No interesa, pero es decir, estos son unos lineamientos para seguir. Aquí es casi igual, ¿no? Dios existe o no existe, ay, no me interesa. Me interesa es que tenemos que cuidar el planeta. No, Dios no sé qué, no sé, pero más bien enfoquémonos en conocer la astrofísica, conocer la astronomía, cuál es el futuro de nuestra Tierra, nuestra estrella, de las demás estrellas, etcétera. No, y estas nociones, lo que le digo, éticas y filosóficas que están construidas en las religiones, que fueron construidas con ideas como racionales, pues esas construcciones nos sirven como para verlo. O sea, la idea de compasión que está construida con los semejantes, esa idea pues tiene una noción racional y de comunidad, ¿no? Entonces, verla en esa perspectiva, ¿no? Cuidar la naturaleza porque es nuestro hogar, esa es una noción que está construida en muchas religiones, pues no, no importa si realmente uno lo ve como que fue la palabra de Dios o no, sino esta noción, esta idea es correcta, sencillamente. Pues no es necesario irnos a discutir si lo dijo Dios, si no lo dijo Dios, toda esa cuestión, ¿no? Sí, verlo como establecer nuestro razonamiento en términos de discusión, discutirlo en forma racional, o sea, llevarlo en esa perspectiva, sencillamente, no apasionarlo en el sentido de quién tiene la razón y quién no. Exactamente. Eh, y ya, no sé si tenga algo más que decir para cerrar el capítulo. No, es interesante, digamos, cuando usted leyó el título del capítulo que leyó, pues en ese momento no pensé, como cuando empezó a leerlo, no pensé que esa era la perspectiva final, ¿no? Pero creo que me acuerdo más o menos porque yo también leí libros, sí me acuerdo de esa noción, sí. Sí me acuerdo de todo lo que se estaba contando, sí. Pero obviamente no me acuerdo con tanto detalle porque fue hace ratísimo que leí el libro, esa noción. No, y la cuestión también que iba a plantear es que la ciencia requiere estos, por llamarlo de una forma, estos influencers, estas personas que tienen una gran influencia en la sociedad. Se requiere que los científicos logren aliarse con estas personas porque la, la, la influencia en la sociedad es fundamental, digamos, si la ciencia, sea que tenga la razón o no, o que lo que realmente se está diciendo sea se haya, tenga toda una noción de una demostración, no importa si no convence a los demás en que es correcto, necesitamos como tal la influencia en la sociedad, la noción política que tiene la religión, que quizá la ciencia no la tiene, esa influencia tan marcada de la religión con la política, la ciencia creo que no tiene esa influencia como tal, entonces se requiere. O sea, lograr que muchos congresistas obviamente tienen, o sea, por eso es que la religión tiene gran influencia en la política, tienen una base religiosa que los apoya, entonces Sí. esa influencia no la tiene muchas veces la ciencia y hay que aprovechar para estos cambios que necesitamos. O sea, podría ser un camino para lograr que la política se transforme, en lo que planteábamos en el capítulo anterior, en el podcast anterior. Sí, y es muy curioso lo que acaba de decir, que por ejemplo acá en Colombia, sé que debe pasar en muchos países, Ujú, incluso no solo meten religiosos o religiosos se meten al Congreso por sí solos pero pertenecen a una religión, sino que arman partidos políticos. Acá hay un partido de Colombia que es ujú. solo creo que es una iglesia protestante, que es solo de, o evangélicos, no sé, solo de ellos, y ya tienen una fuerza política. Y ahora que me puse a pensar, claro, no hay grupos de científicos haciendo eso porque son científicos. Es decir, todos tienen su tiempo invertido en la ciencia. No hay un científico que se meta al Congreso para desde allá apoyar la ciencia porque es un científico. Científico estás haciendo ciencia y trabajando como científico. No hay grupos que el presidente le diga, el presidente acá, obviamente eso es una desgracia, pero bueno, el presidente acá le pregunta al arzobispo yo no sé qué, o el arzobispo mete la cuchara donde no le importa aquí para opinar de temas. No, el presidente no le pregunta al científico X de Colombia X cosa y tampoco el científico X mete la cucharada porque no es científico X, o sea, todo el mundo está trabajando en ciencia. No, y lo que Y usted a veces planteaba
que el científico no tiene esa habilidad del político de saber cómo hablarle, digamos que no sé si un científico realmente tiene esa habilidad, porque no, esa forma de ver el mundo no la tiene él, ¿no? Sí, porque no es Él su no se basa vocación, en apasionamientos y eso no lo maneja mucho, no entonces, es su vocación. digamos que no, sí. Entonces, esas habilidades le dificultan, digamos, si un científico quisiera intentarlo, no sé si tuviera esas habilidades para lograrlo también, esa es otra cuestión. De pronto por eso usted no ve muchos científicos en la política, porque pues probablemente si quisieran hacerlo, no sé si tuvieran esas habilidades, esa No, forma de verlo. y que, por ejemplo, y esto no quiero que suene mal para religiosos que nos estén escuchando. Bueno, si un religioso nos está escuchando con el inicio de este podcast, ya dijo a la mierda. Ya no creo que queden religiosos a esta altura del podcast. Pero bueno, tampoco es que se sientan mal, pero por lo que voy a decir, pero es 10.000 millones de veces más fácil ser religioso que ser científico. Precisamente por eso un religioso puede invertir todo su tiempo en hacer otra cosa. ¿Usted qué necesita para ser religioso? Es que nada, iba a decir ir una vez a la iglesia, pero no, ni siquiera eso. Es como decir yo te amo, Dios, ya es un religioso, o sea, yo respeto la Biblia, ya es un religioso. O ir a echarse agua de bautizado, eso ya es religioso. Ahora vaya a ser científico. Tiene que dejar primaria, bachillerato, un título universitario, una maestría, tener publicaciones científicas, hacer tesis de investigación, hacer otras investigaciones, pertenecer a grupos investigativos o proyectos en universidades o en diferentes instituciones, hacer un doctorado que dura 5 años, ya en eso me fui casi 30 años de vida, hasta allá usted es científico. El que es científico tiene una vocación tremenda de la ciencia y se va a dedicar a la ciencia. Un científico no va a durar 30 y 35 años de su vida formándose y sacando investigaciones tremendas para meterse a la política y decir, mi partido político es el mejor, vota por mí, ciencia, el religioso sí, sí, voten por el equipo religioso y acá Dios, vamos a gobernar con Dios. Para ser religioso se necesita hacer nada. Para ser religioso se necesita un día. Sí, decir, ir a la iglesia católica un día y tal, o ir a la protestante y bailar ahí, y usted ya es religioso. Un científico necesita 30 años de vida duros, no 30 años de vida diciendo, ay, yo amo la ciencia, ¿no? 30 años de vida en investigaciones trasnochándose. Sí. Bueno, ¿quiere decir algo para cerrar el capítulo? No, no creo que ya. Conclusión del capítulo, creo que ya lo Conclusión. concluimos bastante, ¿no? Ujú. Bueno, no olviden interactuar y seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente, el spam que les hice hace 10 minutos. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos vieron, a los que nos ven por las plataformas de podcast, a los que ven los clips en Facebook, a todo mundo. Todo el mundo yo les estoy agradeciendo a 15 personas que nos ven. Pero bueno, a esas 15, a esas 15 personas, gracias por vernos. Nada, gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, Germán. Gracias por estar aquí también. Bueno, hasta luego.